Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del cuarto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo desde 18 hasta 23. En aquel tiempo, los discípulos de Juan le informaron de todo esto. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió para que fueran a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Cuando estos hombres se presentaron ante Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos mandó a preguntarte si eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro. En este momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Y dichoso el que no encuentra en mí un motivo para perder la fe. Palabra del Señor. El texto es bien contundente. El gran Juan el Bautista ya se encuentra en la cárcel. Estamos casi al final de su misión. Juan había sido una persona maravillosa. El mismo Jesús dirá de Juan que entre los nacidos de mujer, significa entre los humanos, nadie fue más grande que Juan el Bautista. Y pero añade: pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, humanamente hablando, como persona, ha sido el más grande. Pero todavía le falta la cosa que los pequeños ya saben. Es decir, que Jesús es verdaderamente el Mesías y por eso él no ha podido, porque ya está en la cárcel, escuchar su predicación, ver directamente lo que Jesús está cumpliendo. Y por eso, aunque ha sido un grandísimo hombre, un grandísimo profeta, pero todavía se queda afuera de la puerta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, concretamente, es el último de los profetas del Antiguo Testamento que però solamente logra ver a la distancia al Señor Jesús. Juan había dedicado toda su vida a anunciar la venida del Mesías. Se había sacrificado y ahora que está en la cárcel entra en crisis, hasta el punto que envía a 2 de los discípulos a preguntarle a Jesús si realmente es él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro, dice Juan. Él que lo había anunciado como el Mesías, que lo había indicado como el Cordero de Dios, ahora tiene dudas. ¿Por qué? Porque él está en la cárcel, pero los discípulos pueden ir a visitarlo, le cuentan todo lo que Jesús está haciendo y es totalmente contrario, diferente a lo que Juan había anunciado. Juan había anunciado la venida de un Mesías poderoso que con la fuerza e incluso la violencia, con el bastón, el fuego y el hacha, hubiera realizado el juicio, el castigo en nombre de Dios. Bastón para pegar a los pecadores, hacha para cortarle la raíz, símbolo de matar, fuego para quemarle a los pecadores. Ahora, en cambio, le van contando que Jesús, que ya se había puesto en fila entre los pecadores para recibir por parte de él mismo un bautismo de conversión, ya ahí se había quedado un poquito desconcertado Juan. Ahora le van a contar que en vez que juzgar y condenar,
Jesús se está solidarizando con los pecadores. Le anuncia gratuitamente el perdón de Dios, come con ellos, acepta sus invitaciones para que vaya a su casa de ellos a comer, o al contrario, Él los invita a la suya. Entonces, Juan se queda totalmente desconcertado y le pone esta pregunta. Jesús no responde simplemente sí, le digan que sí. Cuando le pone la pregunta, Jesús sigue haciendo lo que estaba haciendo para que los discípulos de Juan puedan ser testigos directos, y sigue sanando a la gente de toda enfermedad, sigue expulsando los demonios, sigue anunciándole a la gente, a los pobres, la buena noticia. Y termina diciendo a los enviados, ahora sí puede regresar, contándole a Juan todo lo que han visto. Y Jesús sabe perfectamente que Juan entenderá todo. ¿Por qué? Porque sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, anunciar la buena noticia a los pobres eran precisamente la característica que el profeta Isaías había anunciado como signos de reconocimiento del verdadero Mesías cuando hubiera venido. Como Juan evidentemente conocía perfectamente la profecía de Isaías, mucho más que las palabras, Jesús sabe que para creer a Juan le basta el testimonio de lo que él está realizando. Pero todo esto nos dice una cosa fundamental. Sí, incluso el gran Juan el Bautista, el gran precursor, se equivocó sobre la figura de Jesús, aunque sabiendo que Jesús era el Mesías, pero entró en crisis porque se lo esperaba de manera totalmente diferente de cómo Jesús concretamente era. Imagínese si eso no puede pasar también a nosotros que también, que tal vez tenemos nuestras ideas sobre Dios, nuestras ideas sobre el Mesías, nuestras pretensiones sobre la fe, y si no nos dejamos convertir, que significa primariamente cambiar de mentalidad, así como le tocó hacer a Juan, a nosotros también podría pasar de perder la oportunidad de encontrarnos, de recibir, de aceptar al Señor Jesús en nuestra vida, precisamente porque Él es original, puede ser totalmente diferente de como nosotros lo imaginábamos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como hay una sola manera para conocer al Señor Jesús y no equivocarnos, es tratar de conocerlo siempre más por medio del testimonio de los evangelios. Bueno, tratamos todos los días de encontrar un tiempito para leer el evangelio, para escucharlo, para meditarlo, porque poco a poco, día a día, logramos a tener siempre más clara la imagen del Señor Jesús, a conocerlo realmente por lo que Él es, y así poderlo reconocer presente en nuestra vida.